Hola, 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 ¿cómo están? Bien. Seguimos, segunda parte del programa. ¿Les parece? Sí. Nos quedaron, ya nos quedan, los 15 minutos nos quedan cortas a nosotras. ¿Qué les parece? Son 15 minutos que tenemos para grabar, nos quedan cortas ahora. Estuvimos escuchando esta hermosa leyenda. ¿La leyenda de qué era? ¿Cómo se llamaba? Camalote. Del camalote, exactamente. ¿Qué es un camalote? ¿Qué habíamos dicho? Una planta que está Una abajo planta. del mar. Está en el ¿Del mar agua. o de dónde? Del agua. Del agua. Del agua, del río, de los ríos. ¿Qué zonas son de ríos? ¿Qué provincias tienen muchos ríos? Misiones. Misiones, seguro. ¿Qué ríos, te acordás? Corriente. ¿Qué río atraviesa Misiones? Oh, Entre Ríos. Paraná. El Paraná. Ustedes saben que el Paraná es El caudal. de también es río ancho. Claro, sí, hay toda la zona del río Paraná. Mire todo lo que atraviesa el Paraná, ¿no? Un río. Nosotros tenemos el privilegio de tener mucha agua dulce, que en otros países tienen solamente mar y no tienen agua dulce. Y la necesitamos para consumir, ¿no? Entonces se desesperan porque se les termina el agua, porque en esto de las contaminaciones y todo lo que está pasando se quedan sin agua y nosotros somos un país que tenemos muchísimos ojos, así cantidad de agua dulce, ¿no? No solamente en el Paraná, sino también en el Río de la Plata. El Río de la Plata le dicen que es como un mar, ¿no es cierto? Por lo ancho que es y el caudal impresionante de agua que tiene, es como único. Es una cosa que debemos tener cuidado porque bueno, vieron que hace poco hubo unas grandes sequías del río Paraná. Y eso es peligroso, lo que está pasando. Sí. ¿No? Esto de las represas, esto que se llevan el agua y todo esto, de los que es tan necesario para... Nosotros no podemos tomar el agua de mar, ¿vieron? No se puede usar. Necesitamos sí o sí el agua dulce. Por eso miren qué riqueza que tenemos. Imagínense cuánto podríamos vivir sin agua. Nunca. No podemos vivir. Estamos un rato sin agua y ya nos desesperamos. Y encima necesitamos todo con agua. Lavar ropa, cocinar, Bañarse. limpiar. Tomar mate. Imagínense una semana sin agua. Nos morimos. Y bueno, y esta leyenda hermosa de que hablábamos del camalote, los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Que hablábamos también un poquito de eso. El camalote, aparte, bueno, de la leyenda, ¿no? Y de los derechos, que decíamos también que traslada animales. Víboras. Las víboras, Las la yarará. Les cuento, cuando nosotros, vieron que yo soy de Tigre, de la isla del Tigre. Cuando había inundaciones en Entre Ríos, que es zona alta, zona de víboras, serpientes venenosas, ¿no? Que en la isla donde yo vivo no hay serpientes venenosas, hay víboritas de esas de las comunes, del agua, no hacen nada. Pero la época de las inundaciones de Entre Ríos, que fueron en la época de los 80, hubo grandes inundaciones y venían los camalotes por el río Paraná, que el río Paraná atraviesa todo el país, casi toda la parte esta del país que hablábamos de todas estas de Misiones, de Entre Ríos, ¿no? Y las víboras venían en los camalotes y estaba lleno de víboras de yarará, que es una víbora súper peligrosa, que es muy típica del lugar. Y no sé, allá en Misiones qué víboras, también víbora venenosa, ¿no? Sí, hay la crucera, después también. Hay Bueno, variedades de la víbora laguna, venenosa ¿no? ahí. Esa es la víbora, esa gorda. Grande, Pero ya son grandes, sí. claro. ¿También es de esa zona, no? Sí, de la parte sí, del Amazonas, más de esa parte de más de Brasil. Claro, ¿no? más de Brasil, sí. Claro. Sí. Y venían arriba de los camalotes, así que imagínense. Y bueno, ya les decía esto de la historia del tigre, de la ciudad de Tigre, que se llama Tigre por esto, que en realidad no era un tigre, sino era un yaguareté. Pero el yaguareté es muy parecido, ¿vieron al tigre? Sí. El yaguareté es bien originario de nuestra zona, que es muy parecido. Y ahí el yaguareté tiene que ver con la leyenda que contamos, que aparece, ¿se acuerdan de qué leyenda es? ¿Qué leyenda es que aparece el yaguareté? ¿Se acuerdan? De la yerba mate. Claro, la leyenda de la yerba mate, que aparece el yaguareté a atacar a quién. ¿Quiénes habían bajado a la tierra? La luna y el sol. La luna y la nube. Nube. ¿Y se transforman en qué? En Indias. En Indias.
Y cuando llegan a la tierra, las ataca El yaguareté. el yaguareté. ¿Y quién la salva? Un indio. Un indio. Y en agradecimiento, ¿qué le regala el indio? Una planta. Ay, no. ¿Cómo se llama la Yerba. planta? ¿La planta de qué? De yerba. De yerba mate, exactamente. Y el mate, a partir de ahí, ¿qué iba a simbolizar? La yerba. ¿Qué va a simbolizar el mate? El tomar mate con El grupo. símbolo de la amistad, De compartir, De compartir, con el ¿no? otro, la amistad, exactamente, qué lindo. Y bien, que cuando nosotros viene alguien a casa, ¿qué es lo que primero que decimos? tomar El un mate. Mate. El mate para nosotros es el símbolo de decir, Es vení, y ahora si no queremos a ese que viene, ¿le invitamos mate? No. Ni ahí, es más, le mandamos unos mates medio fieros, ¿no? Sí. Veneno, vamos a tomar. No, tampoco veneno. Tampoco lo vamos a matar, pero bueno, le mandamos unos mates medio sin entusiasmo, Sí. ¿no? Sí. Es más, hay muchos dichos de que le ponemos hojas de umbú en el mate o no. Sí. Claro, y se acuerda que habíamos estado leyendo, y inclusive lo hicimos en un programa de radio, donde contábamos un poco de esto que quería decir cada mate, ¿te acordás? Sí. Maruca, mate, por ejemplo, caliente, no me acuerdo qué era. Ahora me acuerdo cuál era los ítems, ¿no? Pero mate frío era desprecio, pero ¿no es cierto? Y bueno, Muy frío. también tiene que ver esto, porque depende cómo quiero acercarme al otro, va a ser mi mate. Y tiene mucho que decir ese mate. Fíjense, cuando me dan un mate lavado, lo miro como diciendo, qué pocas ganas de darme un mate que tenés, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa que hablábamos, esto de lo que se hace en el río. Porque de acuerdo también a qué río tenemos y el trabajo que vamos a hacer. Si yo vivo en una zona de río, ¿cuál será mi profesión, mi trabajo? El agua. ¿Y qué puedo hacer en el agua? Bañarte. Pescar, exactamente, pescar. ¿Y será fácil la vida del pescador? ¿Ustedes qué dicen? No. No es fácil la vida del pescador. Aparte de esto, pensar en el clima. Porque imagínate vos en el Paraná con un bote pescando. De repente una tormenta, el frío, el viento, el agua, ¿no? Y bueno, hasta la vida, porque bueno, en una de esos... vieron que cuando cambia el tiempo, instantáneamente cambia el toda la agua, parte del sí. agua y demás, ¿no? Entonces, hay una canción hermosa que ahora la vamos a compartir, que habla acerca del remanso del río, del remanso me parece que Oración del Remanso se llama, que cuenta un poco la historia de lo que le va pasando al pescador cuando va al río, que vieron que usan semejantes redes para poder pescar y demás, y está todo el tiempo rezando por el tiempo, a ver qué va a pasar con el tiempo, va mirando a ver qué va pasando con el tiempo, ¿no? Y va como rezando para pedir que haya buen tiempo y que él pueda pescar, porque eso de pescar va a significar alimento para la familia, ¿no? Entonces imagínense que si le toca una época de lluvia, de tormentas y demás, ¿puede llevar la comida a la familia? No. Y ellos conocen, depende el viento, cuál va a ser la corriente. Si va a subir el agua o bajar el agua, depende de la luna. Todo eso tiene que ver con el agua, con los movimientos del agua. Por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, cuando el viento soplaba, ¿sí? Y se sentía el ruido de la casuarina. Vieron que la casuarina es como un pino alto, y bueno, en la orilla del río había mucha casuarina, muchas plantas de casuarina, y hacía un ruido raro, diferente. Era que había cambiado el viento, y era viento sur. Y el viento sur, ¿qué decía? Sudestada. ¿Qué pasa cuando hay sudestada? Sí, no. Tormenta, y en el río crece el río. Hola y todo eso. Claro, crece el río mucho. Entonces, ¿qué hace el hilero? Empieza a guardar todo. Y si está lejos de la casa, se acerca a la casa enseguida, porque sabe que va a crecer el agua. Y si el viento ese no para, ese crecimiento del agua puede estar varios días. Ustedes saben que las casas ya como son. No son al ras del piso. ¿Cómo son? Altas. Altas. Piso alto. Vos, tu zona también tienen casas altas. Sí. Y también esto del cuidado con la comunión de la naturaleza con el hombre. Esto de los pueblos originarios, no cazaban y cazaban 20, qué sé yo, pescaban 60 pescados, sabían que no se lo iban a poder comer. Solamente cazaban, ¿qué? La cantidad que necesitaban Lo para... que necesitaban, sí.
Esto que hablábamos de la comunión con la naturaleza, ¿no es cierto? Esto de la Pachamama también, de agradecerle a la naturaleza. ¿Qué le agradece a la naturaleza? Por la salud y todo lo demás. ¿Y qué más? ¿Por la qué? Comer. Comer. Por la comida que le estaba dando. Que yo pude poner la semilla y que gracias a esa tierra, esa semilla creció. ¿Sí? Por eso se creía que cuando las cosechas las cosechas que ellos hacían en ese momento no Como el campo que va a cosechar y no se puede entrar al campo. tal cual. Y que ya te complicás. Sí. O por ejemplo, tan justo que tienen todo ya más o menos armado y se cae una gran piedra y rompe todo el cultivo. Pierden todo, Pierden todo, sí. ¿no? Pero ellos ¿qué hacían? Cuando eso les pasaba, pensaban que habían hecho algo mal, que por eso les pasaba eso. Entonces le pedían a los dioses perdón, o cosas así, iban haciendo ritos y cosas al dios para que les proporcionara este deseo de poder tener una buena cosecha. Usted con el campo lo mismo, tu papá. Sabe cuándo va a parir una vaca, sabe cuándo va a parir una oveja, sabe que, no sé, el viento, si vaya a venir la lluvia. El otro día que yo le decía que estábamos en San Luis en un momento, estábamos en un lugar que queríamos subir un lugar, queríamos subir una parte, una montaña, así, una montañita, una sierra. Y fuimos a un lugar a preguntar y había un hombre del lugar y estaba medio así nubladito, qué sé yo, y dice, cuidado con la tormenta, dijo. A los 10 minutos caía una piedra de loco. O sea, cuando uno está en el lugar y está en comunión con la naturaleza, sabe todo lo que va a pasar, porque uno está en contacto, como un ida y vuelta es. Ella me da, pero yo también le doy, yo la respeto, la cuido, ¿me entiendes? Eso es maravilloso. Sí, sí. Por ejemplo, fíjese de matar animales, por ejemplo. El respeto que hay en el campo si están, no sé, en época de parir o de aparearse. El respeto. Ahora no lo hago. Ahora no se puede cazar. Porque saben que si cazan y no respetan eso, no van a tener más para cazar otra vez. ¿No? Y lo hacen, la van a comer, no la van a dejar colgada ahí que se muera. Solita y sin usarla. Me acuerdo que nosotros pescábamos, que éramos chiquitos, pescábamos, no sé, las mojarritas o lo que fuera para comer en ese momento. No teníamos pescado y los tirábamos después. Es más, ni siquiera tratábamos de no tirarlos al río para que no se pudrieran. Ese respeto hacia la naturaleza era el que los pueblos originarios tenían. Y siguen teniendo. Por eso ellos, viste, que no tienen cerco, los terrenos, ellos viven en aldea, en comunidad. A veces nosotros no sabemos qué tenemos al lado. Bueno, usted todavía acá en un pueblo que se conocen todos. Pero a veces uno cuando vive en Giles no sabe ni qué vecino tiene. Es más, a veces ni lo vemos. Es verdad, porque yo en mi casa, allá en mi casa hay 2 vecinos nuevos que no conozco y le digo hola vecino y al frente también. Le digo hola vecino, ¿cómo le va? Y todo lo demás. Claro. Saludos en ocasión. Y como ¿qué te iba a decir? Y eso de que, por ejemplo, me pasa algo, antes ¿a quién acudíamos? Necesitaba azúcar, yerba, al vecino. Y eso, como que eso se fue perdiendo también. En estas comunidades, como son los pueblos originarios, entre ellos tienen comunión, se ayudan entre ellos. ¿No? Y eso es muy importante, ayudarnos entre nosotros. Siempre hablamos de tener comunidad y acomodarnos. Esto de la radio es importante. Esto es un lindo proyecto que vamos a llevar adelante, ¿no? Porque no solamente nos va a servir a nosotros, también le va a servir a nuestra comunidad, que es este lugar donde ustedes están viviendo, donde también le pueden dar a otros una oportunidad de expresarse, de decir, de que los funcionarios, los espacios nos escuchen, que a veces no nos pueden escuchar, no saben que necesitamos un espacio para que nos escuchen también, ¿no? Y escuchen nuestra voz. Y se nos fue otra vez el programa, no pudimos escuchar la canción, ¿vieron? Sí. Ya hicimos 2 programas de 15 minutos. Bueno, vamos a saludarnos otra vez Bueno. y hacemos una tercera programa. O lo hacemos mañana, ¿quieren? Bueno, Mañana hacemos algo, conversamos y les ponemos la canción hermosa esa del pescador. Bueno, hasta mañana les decimos Hasta entonces. mañana. Mañana, Nos señor. vemos.